Consejera, continuamos con el quinto punto del orden del día y es el debate de totalidad de la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura PRL 12. Está formulada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, a la que se han presentado dos enmiendas a la totalidad. Una enmienda a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, y otra enmienda a la totalidad postulando su devolución, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Los autores de la propuesta de ley, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, se repartirán el tiempo de 15 minutos para presentar su iniciativa, si lo estiman oportuno, y esta presidencia será rigurosa con los tiempos. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña Vara. Fenomenal. Buenos días, señorías. Bienvenidos, bien hallados, iba a decir, a los rojos apesebrados de la tribuna, que veo que han abandonado el barco. Como se nota que hoy tocaba pasar lista. Como decíamos ayer, las leyes de memoria han supuesto la creación de una historia oficial que se ha sustanciado en la nefasta Ley de Memoria Histórica y reafirmado en la abyecta Ley de Memoria Democrática. Las leyes de memoria, repito, enfrentan y dividen porque se basan en la falsificación histórica, en la imposición del relato ficticio y relegan al olvido gran parte de una realidad histórica vivida por otros tantos. Es cierto que la verdad no juega ningún papel en nuestra sociedad. El hecho no tiene validez alguna. Lo que realmente tiene validez es la narrativa, es el relato. Para ello, ustedes no han tenido ningún pudor en resignificar, en moldear o cambiar el dato con el único fin de adaptarlo a su realidad. Y en eso, la narrativa oficial socialista es una auténtica experta. La construcción de la memoria histórica es una estafa desde el primer momento. Una estafa construida a base de subvenciones en función de una visión partidista y sesgada de nuestro pasado más reciente. Y ustedes, la izquierda, el mayor estafador de nuestra historia pasada y también presente. Estafadores que desde su Olimpo, desde sus escaños, pretenden reinventar la historia, nueva religión del totalitarismo que tanto aplauden. Hace 50 años era Franco, hoy es Pedro Sánchez. El poder siempre ha utilizado la historia pro domo sua, es decir, en su favor, ¿no? Esto es más que evidente, pero jamás se había utilizado el poder como lo está haciendo el corrupto Partido Socialista, bien en la Diputación de Badajoz o bien en el Gobierno central. Esto también es más que evidente. Porque la historia sirve, por un lado, para legitimarse y, por otro, al haberla hecho descender al suelo del panorama político con el único fin de servir de cortina de humo frente a las corruptelas políticas. En eso es un experto, aquí ausente, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. ¿Quién iba a decirnos que Franco, 50 años después de muerto, iba a estar más presente que nunca este año? Por cierto, de los 100 actos que anunciaba el presidente, ¿cuántos van? El periodo guerra civilista ha sido vilmente tergiversado. La Ley de Memoria Histórica facilita a la izquierda una hiperlegitimación y, por tanto, asienta su hegemonía cultural sobre el conjunto de la sociedad.
Refuerza el discurso maniqueo y establece la existencia de buenos y malos, identificando naturalmente la bondad con ella misma. Rojo y ladrón, premio e indulto. Y escaño en la Asamblea de Extremadura. Cumple las leyes de memoria una finalidad muy clara, ideológica y política. Persigue la demonización de un determinado periodo de nuestra historia, que es el franquismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de anular la transición y el sistema democrático en el momento actual tal y como lo conocemos. De esa manera, pretenden acabar con una Constitución y una corona herederos de ese periodo, que, por cierto, ustedes fueron protagonistas del mismo. En definitiva, se pretende deslegitimar el proceso de transición para hilar directamente con la Segunda República, pero no con cualquier Segunda República, no con el bienio reformista y la quema de conventos o persecución religiosa de los años 31 al 33, no con el bienio radical cedista, legítimo, por cierto, y reformador, no. Ustedes quieren volver a la peor de las repúblicas, a la de febrero de 1936, la del Frente Popular. Diseñar un nuevo panorama político de corte neosocialista por parte de ustedes, una izquierda que no ha terminado de digerir la transición de la dictadura y de la guerra civil, ni hablamos. Tal es el contenido sesgado, sectario y erróneo de las leyes de memoria impuestas a los ciudadanos españoles. Una izquierda que, si por algo se caracteriza, es por la subversión de la legalidad y de la corrupción. Ustedes, el Rojerío, no hacen ni hacen ocultación de su propósito de subvertir las instituciones y acabar con ellas. Le iba a preguntar al señor Gallardo, ausente, pero le pregunto a todos. ¿Verdad, señor Gallardo y Asláteres? Tan corrupto es el que la hace, pero tan corrupto es el que lo protege y aplaude, que son todos ustedes. Ustedes, la izquierda española, ha asesinado a 4 presidentes del Gobierno en 75 años. Cánovas del Castillo, Canalejas, Eduardo Dato y Carrero Blanco. Son unos criminales. 4. Por no hablar de las veces que se han rebelado contra el poder legítimo. 1909, 1917, 1930, 1934, 1936. Son ustedes unos antidemócratas, criminales y antidemócratas, bueno, y corruptos. Su hemiplegia enfermiza de estos sucesos políticos de nuestro pasado deja sin explicación razonable lo realmente ocurrido en España, y no lo vamos a consentir. Con la memoria histórica no nos jugamos nuestro pasado, nos jugamos nuestro futuro. Y ustedes, la izquierda y la extrema izquierda, tienen nula legitimidad moral para escribir nuestra historia. Como han visto, y con esto finalizo, no he cambiado un ápice el discurso del pasado enero. Y no lo he cambiado no porque no tenga argumentos, sino porque nuestro camino es el mismo, sin fisuras, sin rodeos, sin miedo, confrontando la corrupción, la mentira y la falsedad histórica. Y ni en 4 meses, ni en 4 años va a cambiar nuestro relato. En resumen, con la Ley de Concordia pretendemos una sociedad democrática y plural que fije sus relatos. Defendemos que los investigadores e historiadores y no los políticos se dediquen al estudio histórico. No nos cansaremos de recordar que el principal papel del Estado, en lo relativo al pasado, ha de partir del amparo de las libertades y preservar la reconciliación heredada. Por lo cual, a la limón, ponemos sobre la mesa el presente proyecto de Ley de Concordia, entendida, repito, entendida esta como armonía, consenso, fraternidad y paz para todos. A todos, incluso ustedes, Nosotros no tenemos ningún miramento en apartar, como han hecho ustedes con las leyes anteriores. Pues esta ley busca y pretende el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el 31 hasta el presente, con independencia de su condición ideológica, religiosa o social. ¿Creen ustedes que es legítimo que el poder decida qué es verdad o qué es mentira? ¿O que el poder decida quién es víctima de una violencia ejercida desde el Estado o fuera de él? Desde luego, nosotros no. Señorías, especialmente señorías del Partido Socialista, qué buena mañana se está quedando. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Tiene la palabra, compartiendo el tiempo, el señor León Rodríguez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Pues menos mal que el señor Gallardo venía a defender los intereses de Extremadura y está presente en la Asamblea. Y no calienta ni el asiento. No le ha dado tiempo ni a calentar el escaño. La diferencia está que uno tiene responsabilidades de gobierno, presidencia de la Junta de Extremadura, y otro pues está a verlas venir. En cualquier caso, guardamos señorías, silencio, por favor. En cualquier caso, desde aquí, desde la tribuna... Señorías, guardamos silencio. En cualquier caso, señorías, desde aquí, desde la tribuna, por una cuestión de cortesía parlamentaria, le damos la bienvenida al señor Gallardo, cuya presencia aquí ha sido precedida de mucha trompeta, mucha fanfarria y de bastante ruido. Ha entrado como César entró en el Coliseo romano, que tenga cuidado con Bruto. Y eso que, a pesar de que se ha escuchado el ruido 5 veces de la katana, pues ya ha tenido su premio al aforamiento exprés. Señorías, presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy una propuesta de ley, la propuesta de ley de concordia, con el objeto, y así se recoge, de preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños, sobre la base de los principios democráticos recogidos por la Constitución española. La finalidad de esta propuesta de ley, de la propuesta de ley de concordia, reside no solo en el impulso acerca de la gestión de la memoria histórica, sino en el entendimiento entre toda la sociedad, a través del diálogo, la comprensión mutua y la convivencia pacífica. Es una propuesta que no va contra nadie, evita la confrontación entre la sociedad y se aleja, por supuesto, de todo revisionismo histórico. Es una propuesta que fundamentalmente lo que quiere es garantizar el derecho de las víctimas, que promueve su dignidad y que recupera esa dignidad en algunas ocasiones perdida. Siempre nos hemos afirmado y deseábamos que una ley de concordia pudiera respetar y curar todas las heridas, restañar todas las heridas. Por eso hemos creído que hay que respetar a las víctimas como eje fundamental de esta propuesta de ley de concordia. Siempre hemos hablado de la importancia de reconocer la dignidad de todas las víctimas, mujeres, hombres, niñas, niños, con independencia de su condición sexual, con independencia de su ideología. Y eso está garantizado en esta propuesta de ley. Lo hemos dicho siempre y lo retiramos hoy aquí, en esta propuesta. No pretendemos ni supone ni el olvido ni el negacionismo, y sí supone la reparación de todas las víctimas con el objeto de avanzar en la convivencia futura y en esa reconciliación definitiva. Es una propuesta de ley que garantiza y da cobertura principalmente a las víctimas, a sus derechos, a su reconocimiento, a la indagación, a la localización, a la exhumación, a la identificación, a la reparación, a la investigación, a la búsqueda de las víctimas, de los restos, al análisis de ADN genéticos y, sobre todo, a la preservación de los hallazgos. Y contempla la colaboración entre administraciones, entre las diferentes administraciones, entre las entidades y las administraciones públicas, que crea y desarrolla un órgano de carácter técnico con el objeto de ejecutar y de agilizar los trabajos tan necesarios, pero siempre desde la independencia y desde el rigor. Incorpora a las víctimas del terrorismo y está garantizada la ejecución y el desarrollo de esta ley porque así se recoge y no quedará ni en el olvido ni en la incompetencia como hasta ahora la vigente Ley de Memoria Democrática. Desde el Grupo Parlamentario Popular reivindicamos con esta Ley de Concordia el espíritu de la transición, el espíritu del pacto constitucional, ese gran acuerdo en el que se dejaron a un lado el rencor y el resentimiento, el odio, para poner en valor la reconciliación, el consenso, el reencuentro y el perdón.
Esta propuesta de ley permite trabajar en la reconciliación permanente para que se puedan cerrar las heridas del pasado de una vez por todas, y eso que algunos, desgraciadamente, viven todos los días de ellas. Esta propuesta de ley no pretende imponer ningún relato ideológico, ni santificar ninguno de los bandos, ni presentar una parte de España como buena y la otra como mala. No pretende ninguna evocación parcial y sesgada del pasado reciente. Esta propuesta lo que sí cuenta es con los elementos y herramientas para garantizar lo verdaderamente importante, que es la dignidad y la reparación de las víctimas. Cuenta con esos instrumentos para recuperar, por un lado, las víctimas y, por otro lado, la verdad. Garantiza la participación social y, al mismo tiempo, la reconoce. Y es a través de esa participación para la que se van a destinar los recursos para que todo esto sea posible. Y se van a ejecutar. Me gustaría que ustedes tuvieran conocimiento del grado de ejecución de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en materia de memoria democrática. Se sorprendería. Me gustaría que ustedes tuvieran conocimiento de la presencia de la Junta de Extremadura hoy en todos los eventos que tienen relación con la memoria histórica, porque la consejera y su equipo están presentes en todos esos actos y en todos esos eventos. Señorías, nosotros creemos que esta propuesta de ley de concordia tiene que ayudar a contribuir a la comprensión de toda la sociedad, a no olvidar nuestro pasado, pero que ese recuerdo nos sirva para no cometer errores, sino sencillamente para que nos alejemos de una vez por todas de ese frentismo, de la radicalidad y de la utilización política. La utilización política de esto es la que mancha precisamente la dignidad, la reparación de las víctimas. Tenemos la oportunidad de contribuir entre todos, a curar y a cerrar esas heridas, a acabar Señor con vencedores, León. acabo, señora presidenta, a acabar con vencedores y vencidos, a superar de una vez por todas el episodio más trágico de nuestra historia. Así que, señorías, no la desaprovechen. Gracias, señor León. Vamos a continuar con la defensa de las enmiendas por orden de registro, conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara. Antes, permítanme que le dé la bienvenida a la tribuna de invitados a las asociaciones memorialistas de esta región y a los exdiputados Valentín García y Alejandro Nogales, que también nos están acompañando. Así, en primer lugar, para la defensa de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández Cordero por tiempo de 15 minutos. Bien. Señorías, lo primero me gustaría saludar a las asociaciones de memoria que hoy nos acompañan aquí y saludar también a todas las personas que nos están viendo desde casa, porque lo que estamos hoy debatiendo en esta Cámara es lo más importante que tenemos en el día de hoy. Gracias de corazón a todas aquellas personas que han luchado, siguen luchando y seguirán luchando por simplemente volver a reunir a las familias y volver a tener esa dignidad de las personas que simplemente merecen un descanso. Y garantizar nuestro derecho a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Muchísimas gracias por todo el trabajo
que se han estado ustedes haciendo durante tantísimos años. Señor Sánchez Ocaña, herederos golpistas y fascistas, eso es lo primero. Señor León, cómplice de los criminales. Ustedes dicen que esta ley no va en contra de nadie. Esta ley sí va en contra de la gente, esta ley va en contra de las víctimas, esta ley va en contra de los derechos humanos y esta víctima va en contra, precisamente, de las víctimas de la represión franquista, que a ustedes se les olvida siempre mencionar que son víctimas de la represión franquista, por lo que sea. Hoy estamos aquí, en esta Cámara, con la rabia y con la dignidad de quienes llevamos en la sangre y la memoria de aquellos que defendieron nuestra libertad, de aquellos que defendieron la democracia frente al fascismo, hay que decir las cosas y la historia hay que saberla, señor Sánchez Ocaña. Yo no sé de usted dónde ha sacado usted su título de historia, pero desde luego no es una buena universidad. Hoy, como ayer, vuelven a intentar robarnos la memoria, pero por mucho pacto de la vergüenza que han hecho PP y Vox, no nos van a callar ni tampoco vamos a olvidar, porque es lo que ustedes pretenden. Las leyes de la mal llamada concordia son una justificación política que parte de una concepción basada justo en la idea antagónica, que es la concordia, como es la del olvido público, de los hechos sucedidos en la guerra y del periodo posterior. Y además también de un aprendizaje colectivo tras la recuperación de la democracia, remitiéndolas además al ámbito privado. Esto, señorías, es del ámbito público y es deber de las instituciones protegerlo y garantizarlo. En el pleno que tuvimos en enero, cuando Vox presentó en solitario su ley de concordia, que recordamos porque nosotras sí tenemos memoria, el PP hizo una enmienda a la totalidad. Lo primero que dije fue que la acepción del término concordia en el diccionario de la RAE es conformidad. Y es precisamente lo que están ustedes buscando, conformidad, de nuevo con ese relato del segundo franquismo, de que no pasó nada, que simplemente fue una guerra entre hermanos. Y esto es una mentira y una falacia. Lo primero que no fue una guerra, fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente. Y sí, el gobierno del Frente Popular, que fue elegido en febrero de 1936. Señorías del PP, a mí esto, de verdad, ahora no es solo Vox el que ha querido hacerlo, ustedes también se han sumado al barco. Y a mí me gustaría preguntarles que cómo justifican el cambio de su postura cuando hace solo 4 meses, en esta misma Cámara, dijeron que la ley de concordia de Vox era frentista, con espíritu revanchista y que nacía de una manera destructiva. Desde luego, está claro que vender derechos y pactar con la extrema derecha, aunque de primera se pongan ustedes muy pericuetos, diciendo que no van a pactar y luego sí lo hacen, es al final lo que termina resumiendo su legislatura, vender los derechos humanos para pactar con sus socios de extrema derecha, tirar a la basura los derechos humanos, aunque intente pasarlos de puntilla. Los derechos humanos, como es la memoria, señor León, es un derecho fundamental que garantiza la libertad de recordar, conmemorar y buscar la verdad sobre el pasado. Y esta ley de discordia es todo lo contrario, es un chorroborro, que no sé si ustedes saben esa palabra, ya se lo digo yo, un aluvión de cosas inútiles, porque esta ley de concordia, señor León, que usted dice que quiere recuperar y quiere seguir resignificando a las víctimas, no lo hace. Ustedes en esta ley de concordia lo que hacen es, lo primero, invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Eso es lo primero, sin reconocer la responsabilidad del régimen franquista. Suprimir los censos de víctimas, lugares y rutas de memoria, centros de investigación, actuaciones en el ámbito educativo, de construcción y de difusión de la memoria. Por cierto, en esta ley que ustedes han firmado, esta propuesta elimina expresamente que se incorporen al mismo dato sobre víctimas de represión en campos de concentración. ¿Qué pasó en Castuera, señor León? ¿Qué pasó en Castuera, que estamos aquí al lado? Los campos de concentración no están recogidos en esta ley de concordia y en Extremadura los hubo. Y necesitamos seguir recuperando, que por cierto siguen en Castuera los cuerpos esperando a ser exhumados, señor León. Se suprime todo lo referente a los lugares de memoria
Se niegan las necesidades específicas de las víctimas de crímenes de derecho internacional, que además ustedes vulneran, que tanto que les gusta hablar de la Constitución española, pero es que aquí se vulneran los artículos 10.1 y el artículo 15 de la Constitución española, señor León. Eliminan las entidades memorialistas y las subvenciones a su trabajo. Y, por cierto, ¿dónde quedan la memoria de las mujeres represaliadas y las víctimas LGTBI? Mucho ponerse ustedes, y sobre todo la señora Guardiola, el PIN morado y el PIN LGTBI, pero ustedes aquí no se especifica, que además lo dice la ONU, que las víctimas y de todo el tema de la memoria tienen que estar también recogidas las víctimas por violencia de género, como fueron las mujeres, y las víctimas por violencias sexuales y por identidad sexual, como fueron las víctimas LGTBI. Que ustedes no sé si saben, aquí a nada también, en Calamonte, no sé si conocen ustedes las pantarujas de Calamonte. Ya se lo cuento yo. Fueron las viudas de guerra, las mujeres rojas y las viudas de los rojos. Sí, precisamente. ¿Qué hacían estas mujeres? Las pusieron ahí en Calamonte simplemente por ser viudas de rojo y ellas se tenían que ayudar entre ellas porque no podían hacer otra cosa. Volvemos a mencionar también la cárcel en Badajoz. Aniquilar lo diferente. Que en 1970, por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, teníamos 2 centros, uno en Badajoz y otro en Huelva, para personas homosexuales. De esto también no lo recoge la Ley de Concordia, señor León. Esto de ponerse el PIN morado no les va a salir bien, ni el PIN LGTBI, porque nosotras sí tenemos memoria. Y otra cuestión, tanto al señor Ocaña como a usted, señor León. Ustedes han hablado mucho de la transición, de las víctimas de la transición. Aquí lo recoge, que la transición, la recogida de todas las víctimas, desde 1931 hasta las víctimas del terrorismo, aunque aquí en Extremadura tenemos nuestra propia ley de víctimas de terrorismo, al igual que las víctimas de la ley estatal, porque además las víctimas de terrorismo tienen otras necesidades específicas que no tienen las víctimas de la represión franquista. Y ustedes hablan del asunto del espíritu de la transición, ¿no? de la transición pacífica y modélica, porque fue modélica, ¿verdad, señor León? ¿Verdad, señor Ocaña? Vale. Romualdo Barroso, de Brozas, asesinado en la matanza de Gasteiz el 3 de marzo de 1976, ejecutado por Martín Villa y ordenado por Manuel Fraga, Manuel José Caparrós, Carlos Sánchez Expósito, Josu Zavala, Ángel Valentín, María Luz Nájera, Miguel Vicente Basanta, José Luis Cano, Elvira Parcero, Arturo Ruiz García, los 5 abogados de Atocha que fueron asesinados durante la transición. La transición no fue modélica, ni fue un ejemplo, fue violenta. Seguimos. Atentados en la discoteca Scala, los torturados por la policía en el caso de Almería y así hasta llegar a 318 víctimas del Estado en la transición. Señorías del PP y de Vox, no pueden ustedes hablar del modelo pacífico de la transición porque no existió. No existió. Es otro de sus chanchullos para olvidar lo que pasó. Y aquí nosotras volvemos a tener memoria. Volvemos a decir que la transición, que fue pacífica, es un mito. Y otro cuento que nos han estado vendiendo. La violencia fue un actor político en la transición. No se puede decir que hubo diálogo y consenso. No se puede decir que hubo diálogo y consenso. Cuando llamaron a Carrillo, al señor secretario del PC, para que entrase en esos acuerdos, le dijeron, o entráis, os pegamos 2 tiros. Eso no es diálogo ni consenso, señor León. Señores y señorías, lo que estamos presenciando hoy aquí en la Asamblea de Extremadura con la Ley de Concordia de la derecha y de la extrema derecha, tanto monta tanto, es el intento de robarnos la memoria al pueblo de Extremadura. Además que es un derecho humano, una ley de la impunidad y del olvido forzado, de lo que ustedes son expertos, que es el mismo viejo truco del fascismo. Primero matan, luego ocultan los cadáveres o los queman, después niegan los crímenes y, por último, exigen pasar página, diciéndonos que tenemos que tener un diálogo y un consenso, como si nada hubiera pasado. Pero, sinceramente, nosotras creo que no vamos a caer
en ese chanchullo que ustedes están intentando de hacer, porque no somos hijas del olvido, somos hijas de la resistencia y de la dignidad. A las víctimas que siguen en las cunetas esperando poder descansar se les mata 2 veces. Una, con ese disparo, o dejarles de morir de hambre o de enfermedades en las cárceles franquistas, y otra cuando las comparan con los golpistas que les asesinaron por defender lo que democráticamente el pueblo eligió. ¿Qué es lo que ustedes hacen en esta ley de concordia? Equiparar ambos bandos. Señorías del PP y señorías de Vox. Querer equiparar a los torturadores con las víctimas, como si los fusilamientos en las tapias de los cementerios, las cárceles llenas de presos políticos o los bebés robados fueran daños colaterales de un golpe de Estado que ustedes mismos iniciaron. Una democracia como fue la Segunda República, nos guste quien la gobierne o no, nunca es culpable de un golpe de Estado. Y un gobierno democrático y aquellos que defiendan el gobierno elegido por el pueblo nunca es un bando. Y ustedes, señorías del PP y, por supuesto, de Vox, han elegido su bando. Han elegido estar del lado de los verdugos y del lado de los golpistas. Ustedes no quieren concordia. Lo que quieren es una amnistía histórica para los verdugos. Y aquí hay una razón de fondo que yo me pregunto, señor de Vox, y ahora sí se lo digo a ustedes más específicamente. Lo que ustedes quieren es borrar el pasado para poder repetir la historia a su gusto. Quienes preconizan el olvido del pasado, que está vinculado a la memoria histórica de la represión fascista y la lucha antifranquista, en realidad lo que quieren es el olvido de su pasado, que está ligado a ese fascismo. Los criminales, señor Ocaña, son ustedes. Y por eso quieren tapar y esconder sus vergüenzas, queriendo forzar el olvido colectivo. Pero es que el deber de la memoria ha sido plasmado en el derecho internacional y en los derechos humanos. Y por mucho que ustedes pacten aquí con el Gobierno, nosotras seguiremos luchando por ese derecho, porque ninguna ley de concordia nos va a quitar un derecho humano. Jamás dejaremos de defender la dignidad de las personas que lucharon en la República por defender la democracia. Jamás esconderemos nuestra historia y jamás esconderé la historia de mi abuelo. Jamás. Antonio Fernández Ramos, de Navalmoral de la Mata, maqui en Las Villuercas, de los últimos maquis, que además fue represaliado en la cárcel de Cáceres y condenado a muerte. Esa es la historia también de muchísima gente aquí en Extremadura. Lo único que queremos es que se nos reconozca como tal. Ustedes, sinceramente, y creo que también lo que tenemos que tener claro, nosotras jamás esconderemos ni olvidaremos que somos antifascistas, porque cualquier persona que se diga que es democrática debe de ser antifascista, por obligación. Pero es que ustedes no son ni lo uno ni lo otro, y aquí a ustedes también les menciono, señorías del PP. Nosotros y nosotras jamás pediremos una revancha. Lo que pedimos es justicia. No queremos un odio, queremos una verdad. Y esa verdad duele, porque muestra que los mismos apellidos que hoy venden nuestros derechos y nuestra memoria, la señora Guardiola con Vox, son los mismos que firmaron juntitos sentencias de muerte en los años 40. Somos la memoria viva de los que cayeron luchando, que contra el negacionismo fascista, que se multiplique la memoria colectiva de los pueblos, porque la memoria es el martillo de los pueblos que avanzan organizados en la defensa de nuestra democracia. Tenemos la dignidad y la memoria intacta, que es inagotable, y ninguna ley o ningún intento de forzar un olvido colectivo y público, ninguna ley neofascista nos va a parar en nuestro derecho a la memoria, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Cordero. Seguidamente, para la defensa de su enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bello Rodrigo por un tiempo de 15 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenos días, señorías. Saludo con todo el cariño
a los colectivos y asociaciones memorialistas y les lanzo un mensaje de tranquilidad. No lo van a conseguir. No lo consiguieron entonces y no lo van a conseguir ahora, no os preocupéis. A lo largo de los próximos minutos voy a exponer la posición de nuestro grupo parlamentario con respecto a la propuesta de la mal llamada Ley de Concordia de Extremadura. Una ley insólita y sorprendente, elaborada desde el revanchismo y la humillación, que ni escucha ni atiende a la ciudadanía y que no es más que el pago a un miserable proyecto de decreto de medidas fiscales. Merece la pena hacer un poco de anatomía de esta tropelía para entender dónde estamos y por qué estamos aquí. Como les decía, la supuesta Ley de Concordia les sitúa a las derechas frente al espejo de sus contradicciones, con unas contradicciones con las que están maltratando a esta tierra. Una parte, Vox, exige desde la desconfianza el pago de su apoyo. Una vez que, como gato escaldado, no se fía ni un pelo del que fuera su compañero de viaje, dado que primero le hicieron el Gobierno, aun cuando les habían negado en 3 ocasiones. Después les entregaron una consejería descafeinada y tutorizada por la señora Morán, que pronto dejó ver sus costuras y cuando alguien al menos tenía dignidad, acabó dimitiendo. Salió la señora Limia y entró el señor Higuero, entonces militante de Vox y hoy firmando los avales de apoyo al señor Feijóo. Como lo que mal empieza, mal acaba, se salieron del Gobierno por imperativo de Madrid, por eso de que la demoscopia nos iba mal, y se sucedieron 2 desencuentros. El primer intento de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, donde se quedaron solos, ya que su hoy de nuevo amigo presentó su propia enmienda a la totalidad, y posteriormente los fracasos del decreto de medidas fiscales de la señora Manzano y la retirada in extremis de los presupuestos generales de la región. Cuanto menos, todo ello, señorías, denota inestabilidad, ausencia de proyecto y vaivenes que solo les mantienen a flote, curiosamente, gracias a la política económica del Gobierno de España. Sí, a ese que tanto critican le deben el poco crédito del que disponen. Volvamos a la propuesta. Una propuesta donde ustedes, señorías del PP, con independencia del cuento que nos quieran contar, son rehenes gustosos de la extrema derecha. Ustedes que quieren vender que son los que priorizan los derechos de las mujeres, los que defienden la bandera LGTBI y los que son ejemplares con el trato a los inmigrantes, se han vendido a una extrema derecha con la que, con su acción, están encima blanqueando. Caro en derechos están saliendo a los extremeños y extremeñas su rendición a Vox, a cambio de poder, del que se sienten únicos propietarios, aunque perdieron las elecciones. No solo denostaron la igualdad eliminando la consejería y limitándola a una secretaría general con sueldo de consejero, sino que asumieron sus postulados homófobos y racistas con el trato a los colectivos y, muy especialmente, a aquellos que sufren la persecución o el drama de la inmigración. Esta ley, que ustedes, en palabras de su directora de Patrimonio y la propia consejera, no era prioritario derogar, hoy sufre su segundo intento de derogación en 4 meses. Ya les digo que estén tranquilos porque su objetivo será absolutamente inútil, porque tenemos una ley nacional, porque las víctimas disponen de apoyo internacional y porque al final, mal que les pese, los derechos humanos son una cuestión de sentido común, el menos común de los sentidos para este Gobierno. Vamos a abordar los motivos por los que pedimos su devolución. Su propuesta de ley es una auténtica chapuza, improvisada, fruto de la desconfianza de sus socios que no les otorgó el voto sin ver en el registro esta ley ya tramitada. Evidentemente carente de talante y de talento, sin escucha a las víctimas o al movimiento memorialista, con graves errores históricos, con falacias jurídicas que la hacen altamente anticonstitucional, con ausencia de estilo, con un lenguaje sexista, con omisiones graves a los colectivos contra los que atenta esta propuesta. No hay por dónde cogerla, señorías, no hay por dónde cogerla. Miren, desde que en 1975 llegó la libertad de nuevo a nuestro país, comenzamos un camino de construcción de nuestra democracia. Un camino con coherencia, cesiones y en el que hubo que ir atendiendo a la escucha de colectivos que estuvieron invisibilizados por la dictadura durante más de 40 años. Fruto de ello llegaron reformas de manera paulatina, especialmente durante las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI. Pese a las posiciones ideológicas que podían confrontar en un momento determinado, al final eran leyes que caían por su propio peso y que ningún demócrata decente se plantearía tocar. Un ejemplo, la ley del matrimonio de personas del mismo sexo. Se hizo tras décadas de activismo del movimiento LGTBI.
En el momento de su aprobación, ustedes, señorías del PP, participaban de las manifestaciones en contra de esta ley, bajo el lema «La familia sí importa». ¿Alguien hoy se plantearía eliminar este derecho que ha fortalecido la libertad, la tolerancia y que ha mejorado nuestra sociedad? Pues bien, la memoria histórica y democrática era otra de esas anomalías que tenía nuestra sociedad. De hecho, la ley de 2007 se titula «La de aquellos que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». ¿A alguien le molesta que las familias puedan dar un entierro digno a sus familiares? ¿A quién le agrede que se resignifiquen los lugares de la represión? ¿A quién atenta que se haga una investigación seria y profesional por parte de los investigadores ante los terribles sucesos que fueron nuestra vergüenza ante el mundo? ¿Quieren seguir invisibilizando a esos colectivos que estigmatizó la dictadura? Señora Bazaga, estos días he sentido mucha empatía con usted. Usted, me consta, que pese a no ser invitada, asistió a los actos de resignificación de Badajoz, Azuchal y Villagonzalo. Esos actos hoy son posibles gracias a esta ley de la que usted va a ser verdugo. Sé lo que se siente cuando uno asiste a este tipo de actos. Son actos respetuosos, callados, sin un ápice de rencor, porque esa cuestión se le suele dejar a los verdugos. Tiene mi apoyo si decide hacer lo que toca, lo que le transmitieron al colectivo memorialista aquí presente, y si decide dejar este Gobierno y dimitir por dignidad. Creo que es algo que no va a suceder. Algunas cuestiones sobre la ley. En primer lugar, su propuesta es revanchista y revisionista. Silencian los conceptos de memoria y democracia, que es un aspecto fundamental de las leyes de 2007 y 2019. Con ello, ignoran las recomendaciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Resolución 39 de 1946, que habla de la dictadura. Que, por cierto, nos ha vuelto a recordar en el año 2024 la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica ante las graves violaciones de los derechos humanos. Memoria histórica, lo que silencian en su ley. Y esto lo han recordado cuando han intentado hacer esto mismo en los parlamentos de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. ¿No les parecen suficientes 12.000 represaliados en Extremadura y delitos como la deportación a campos de concentración nazi de más de 400 personas? En segundo lugar, ustedes intentan justificar lo que nadie entiende de manera obscena. Como en el fondo son unos cobardes, eliminan del texto todas las cuestiones relacionadas con la recuperación de la memoria histórica y la limitan a la recuperación de las víctimas. Todo ello con múltiples matices ideológicos. Omiten los atentados del franquismo contra colectivos concretos. Intentan equiparar de manera torticera la Segunda República con los 40 años de sistemática represión posteriores. Cuestión sobre la que el Tribunal Constitucional hace pocos días se ha pronunciado. Y no contentos con este mix de indignidad, lo manosean metiendo en el medio a las víctimas del terrorismo de ETA. Una cuestión que, por cierto, han denunciado las asociaciones de víctimas del terrorismo. Tienen su ley, dejen en paz a las víctimas, que, por cierto, este partido conoce muy bien, porque no solo sufrimos la represión franquista, el exilio o la persecución, sino porque hemos tenido que enterrar a muchos compañeros por defender la libertad. Así que lecciones ni una, ni una. Por cierto, las cortapisas que ustedes añaden a la recuperación de los represaliados son muy preocupantes. Hablan de víctimas de todos los bandos, obviando que durante la dictadura fueron recuperados, homenajeados y dignificados a los que llamaron los héroes de la patria, consonados actos que su ley evita para todos los demás. En tercer lugar, ustedes en esta chapucera propuesta y en palabras del Instituto de la Mujer, incumplen la normativa en materia de igualdad y utilizan un lenguaje sexista con el objeto de invisibilizar a las mujeres. Lo mismo pasa con el movimiento LGTBI, que fue también estigmatizado y del que nos quedan lugares de la memoria, como la cárcel para desviados, que se situó en Badajoz. Qué mal casan este tipo de cosas, señorías, con el desembarco de altos cargos, gobierno y diputados en el acto de visibilidad LGTBI del pasado 18 de mayo en esta casa. Por sus actos les conocerán. Por cierto, ya está bien de apropiarse de todo como si no hubiera habido nada antes de ustedes. La ley LGTBI de Extremadura se aprobó a pesar suyo. Se sumaron al barco porque en esta Cámara había una mayoría de PSOE y de Izquierda Unida durante el Gobierno de Monago. Así que no manoseen la historia. Sí. Su ley es asfixiantemente reaccionaria y afecta a los derechos fundamentales, por lo que su inconstitucionalidad está puesta sobre la mesa.
Bueno, ladra Miguel Ángel, señal que cabalgamos. Señor Bello, guarde silencio, tiene su tiempo pausado. Vamos a respetar al interviniente. Vamos a respetar al interviniente y vamos a continuar con el pleno. Puede usted continuar. Gracias, vicepresidenta. Decía que su ley es asfixiantemente reaccionaria y afecta a los derechos fundamentales, por lo que su inconstitucionalidad está puesta sobre la mesa. Sorprende que la presidenta de la Junta de Extremadura no haya solicitado informe al Consejo de Estado y nos haya remitido a la Cámara la ley para su aprobación con los informes de género y orientación sexual desfavorables, lo que ve el que vive a los herederos del franquismo defendiendo la democracia, esa democracia que no votaron, que es curiosísimo esto. En cuarto lugar, la propuesta de ley presentada es un atentado a la transparencia, a la reparación y a la búsqueda de la verdad. Ustedes eliminan todo organismo, institución o comisión que formaba parte del entramado administrativo. Crean la Comisión de Fosas, donde solo estarán ustedes. Exhumar, por tanto, será más lento, hasta 3 meses, difícil porque requiere autorización expresa de los propietarios y opaco porque se elimina la transparencia. Ignoran al movimiento memorialista actualmente integrado en el Consejo de la Memoria Histórica y que, por cierto, es el verdadero artífice y protagonista de estas leyes. Pero además abren una puerta peligrosa al establecer una supuesta libertad de cátedra para construir relatos que sospechamos no estarán basados ni en el rigor histórico ni en los datos empíricos. Ustedes con esta ley abren la puerta también a la financiación de asociaciones de extrema derecha como la Fundación Francisco Franco, esa fundación que en el año 2016 premiaba a altos cargos del Partido Popular. Además, abren una puerta también peligrosa al adoctrinamiento de nuestros jóvenes, algo que le gusta especialmente al señor Ocaña, los grandes olvidados de su ley, bajo discursos desinformados, falaces o pseudocientíficos. Es decir, equiparan a Blas Piñar con Paul Preston, Ian Gibson o Francisco Espinosa. Para más INRI, ignoran y silencian el trabajo del proyecto para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura, un equipo científico, contrastado, reconocido, que inició su andadura en el año 2000. ¿No les da vergüenza a ignorar 25 años de trabajo? Parece que a ustedes lo que más les incomoda es justificar que nos mantengamos en el indigno segundo lugar mundial en cuanto a desapariciones forzosas, solo superado por Camboya, sea lo único que merece la pena para ustedes. En fin, ustedes pretenden silenciar con ello las atrocidades cometidas durante la dictadura. Las formas y métodos de exterminio utilizados por el franquismo han ido mucho más allá de los asesinatos cometidos. Aspectos como la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, con esas cárceles para homosexuales y la persecución del colectivo en base a la ley de vagos y maleantes. El robo de recién nacidos para entregárselos a familias pudientes, que llegó hasta los años 90. Que, por cierto, a la vista de la postura de algunos miembros de su partido, ante el exterminio de más de 14.000 recién nacidos en Palestina, puedo entender que este tema también les importe bastante poco. Pero hay más, la deportación a campos de concentración nazis, que afectó a más de 400 personas, que encima, una vez liberados por los americanos, no pudieron volver a su país. Con todo ello, les decía, ustedes nos están presentando una ley indigna, una ley infame, profundamente revanchista, tendente al cumplimiento de la mínima expresión. Prueba de ello es la eliminación de todo el articulado referente a la declaración de lugares de la memoria. Esos lugares que tenemos la obligación de conocer y proteger para que se mantenga en la memoria colectiva lo sucedido en un compromiso inquebrantable con la no repetición. También la retirada de símbolos franquistas, un tema que les escuece especialmente y con el que se sienten presionados por parte de su militancia, descendientes de aquellos franquistas integrados en lo que llamaron Alianza Popular, que venían del gobierno de la dictadura y que fundaron el partido del que hoy forman parte. También eliminan la denuncia de los actos contrarios a la memoria democrática, lo que abre una peligrosa puerta a la impunidad ante el desprecio a los derechos humanos. La reparación de los perseguidos por la dictadura, sí, la reparación en esos actos como el que el otro día presenció la señora Bazaga, que son fundamentales. Hay que saber lo que sucedió en Orduña, por qué desaparecieron 122 personas de esta región en Orduña y intentar, casi 80 años después, que vuelvan a descansar en su tierra. Y como consecuencia de todo ello, les decía,
eliminan también el aparato sancionador que se recogía en la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democracia y Democrática en Extremadura. Eso demuestra el verdadero compromiso que tienen ustedes con la memoria, el verdadero rechazo que hacen ustedes a la memoria y las verdaderas cuestiones que se esconden detrás de esta ley absolutamente indigna e innecesaria que les animamos a retirar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Bello. En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero por un tiempo de 10 minutos. Bueno, señor Bello, agradecerle su enmienda a la totalidad. Creo que en esto vamos a estar siempre de acuerdo. También me hubiera gustado que durante los anteriores ejecutivos se hubiera aplicado de mejor y efectiva manera la Ley de Memoria Democrática, porque creo que esto, además, no es una cosa que beneficie a la izquierda, es que esto es para las personas y para las familias víctimas de la represión franquista. Es que, además, con esta ley de concordia, que lamentablemente se va a aprobar hoy con el pacto de la vergüenza entre el PP y Vox, va a tener que venir el Tribunal Constitucional a echarla para atrás, porque es anticonstitucional. A mí me hace mucha gracia las señorías del PP cuando siempre dicen que ellos cumplen con la ley. No sé usted, señor Bello, que muchas veces lo dicen, ¿no? Se ponen la medalla, no, nosotros hemos venido aquí a cumplir con la ley. Muy bien. Esta ley de concordia va en contra de las leyes. Primero va en contra de las leyes estatales, segundo va en contra de las leyes internacionales y segundo va en contra de los derechos más humanos y más básicos que están recogidos en los derechos de la ONU. El Constitucional ha suspendido la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, suspende la Ley de Concordia de Aragón y va a suspender todas las leyes de concordia que el PP y Vox se empeñan en traernos a los territorios cuando son ilegales. Que ustedes, señorías del PP y señorías de Vox, hablan mucho de la Constitución, pero no se la conocen. No se la conocen porque va en contra, sí, se ríe ese señor Juliá, va en contra de la propia Constitución, va en contra de la propia Constitución. Que es que además la ONU insta al Gobierno de España a ejercer las leyes de memoria democrática, porque son en medidas necesarias al derecho a la verdad y a la justicia, que son derechos humanos. Y una cosa que a mí ya nos preguntamos, por lo menos yo me pregunto y invito a esta reflexión. Yo me imagino que usted, señor Bello, también está de acuerdo conmigo. ¿A quién le puede molestar una ley de memoria democrática que lo único que hace es recuperar a víctimas que siguen en las cunetas? Señorías del PP, señorías de Vox, y a mí lo que más me preocupa es el pueblo y la ciudadanía en Extremadura. En Extremadura hubo entre 12.000 y 14.000 represaliados por el franquismo y solo se ha recuperado un 4%, porque el 96% de víctimas siguen en las cunetas, que en 50 años solo se han recuperado 479 víctimas. 479 víctimas, el 96% sigue en las cunetas. ¿A quién le puede molestar una ley que lo único que hace es recuperar los restos de las víctimas para dárselos a su familia? Señora Bazaga, ustedes, siempre que les he preguntado sobre memoria democrática, me han contestado que están haciendo muchísimos trabajos sobre la recuperación. Llevan 2 años, no le voy a decir nada más. 479 víctimas recuperadas, el 96% siguen en las cunetas. ¿A quién le molesta una ley que lo único que hace es recuperar a las víctimas?
Sinceramente, creo que ustedes, señorías del PP, se han vendido completamente a la extrema derecha para intentar sacar pastitos y decretitos fiscales, que luego además vendrá la Ley de Memoria Democrática, como va a ser ahora, quién sabe si la Ley LGTBI, quién sabe si el Pacto contra la Violencia de Género, no lo sabemos, porque ustedes se venden de manera muy barata a la extrema derecha. Las leyes de memoria democrática simplemente están encaminadas a dar una respuesta a las demandas no de la izquierda solo, sino de las familias y de las víctimas de los represaliados. Ustedes, señorías del PP, señor León, están en contra de las familias que en Extremadura están intentando recuperar a sus familiares. Las leyes, esta ley de concordia no pone a los represaliados del franquismo. Y ustedes van a cargar, y espero que carguen, con ese peso de la indecencia de estar pactando con la extrema derecha, vendiendo nuestros derechos como pueblo extremeño, el derecho, además, a la justicia. La memoria de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y de la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un inexcusable deber moral en la vida política y es un signo de calidad de la vida democrática. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. Y aquí voy a rescatar el manifiesto que hicieron el Movimiento por la Memoria Histórica y Democrática en Extremadura. Y lo voy a leer tal cual, ya que están hoy aquí las asociaciones de memoria. A ninguna persona demócrata debería hacer falta recordarle que la memoria de las víctimas de cualquier conflicto o represión tiene que ver con los derechos humanos y que los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son esenciales y, según la ONU y el derecho internacional, rigen toda resolución de un asunto así en un Estado de derecho. Ustedes lo que intentan poner es un estado de excepción aquí en Extremadura, porque las leyes de concordia no son legales, porque son anticonstitucionales, señorías del PP. Y vamos a hablar también, que ustedes siempre están hablando de las víctimas por el bando republicano. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la causa general, que es que yo no sé por qué a ustedes se les olvida constantemente. Es que, en este caso, estos enterramientos, cuando fueron por parte del bando republicano hacia los franquistas, bueno, por parte de las personas demócratas hacia los golpistas, estos enterramientos se embuscaban, se rescataban los cuerpos, se enterraban y se les daba correspondientemente los restos a los familiares. Es que vamos a hablar de que el régimen franquista estableció políticas encaminadas a recuperar estos restos. Es que la causa general se hizo el 26 de abril de 1940, que investigó los hechos delictivos cometidos durante los 3 años de guerra. Y la causa general no solo supuso una actuación judicial en el esclarecimiento de los hechos y la declaración de responsabilidades penales, sino que sirvió también para llevar a cabo sumaciones de restos mortales, que se estima en miles los restos mortales recuperados en exhumaciones en el marco de la causa general. Se habla de 3.518 personas exhumadas en 171 exhumaciones. Sinceramente, es que ustedes lo único que están haciendo es olvidar constantemente que aquí solo hubo una parte democrática que fue silenciada, torturada y represaliada, no solo ya después de la guerra, sino durante todo el franquismo. Ustedes, que olvidan su pasado, lo único que hacen es estar dispuestos a repetirlo. Y es por esto lo que vienen estas leyes de concordia. No sé usted, señor Bello, si estará de acuerdo conmigo, pero es que esto es lo que estamos viendo y esto es lo que estamos lamentablemente viendo en el marco internacional a las que ustedes y las internacionales de las que se están adhiriendo con Milei, con Trump, con Meloni, son precisamente para esto, señorías del PP, que aquí nosotras no somos tontas, ni nosotras ni las víctimas, ni las familiares de las víctimas. Sinceramente, que ustedes quieran olvidar sus vergüenzas, se lo olvidan ustedes si quieren, pero nosotras no vamos a olvidar y vamos a seguir dignificando y recuperando nuestros familiares que siguen en las cunetas. Y señorías de Vox y señores del PP, porque aquí están ustedes casaditos y hermanaditos, lo que defienden todo el rato son crímenes de lesa humanidad constantemente. Si quieren esconder sus vergüenzas, háganlo en su casa, en su ámbito privado, pero en lo público no.
En lo público lo que tenemos que seguir haciendo es recuperar todas esas víctimas y todas esas personas que siguen esperando poder tener los restos mortales de sus familiares. A mí que me digan o que me expliquen ahora cuando suban, señor León, señor Sánchez Ocaña, ¿qué problema tienen con la Ley de Memoria Democrática? Porque al final es ir en contra de los familiares y de las víctimas. Y ustedes tienen una responsabilidad, y hablo de la derecha conservadora. Esto de que la extrema derecha vaya marcando, vaya siendo el marco teórico y ustedes se acoplan, no les va a salir caro, les va a pasar factura. Y como ustedes olvidan, yo se los recuerdo, precisamente la CEDA, que son, podamos decir, sus antepasados, por así decirlo, sufrieron también la represión franquista. Pensando que se podían beneficiar de aliarse con la extrema derecha, no les salió bien la jugada. Al monstruo del fascismo no se les puede controlar, señorías del PP, no se les puede controlar. Lo que hay que hacer es elegir el bando democrático, elegir el lado correcto y el lado bueno de la historia que nosotras siempre vamos a defender. Y decir que estamos en un Olimpo moral por defender los derechos humanos, pues seguiremos en este Olimpo moral. Pero es que a mí no me van a dar ninguna lección los herederos del franquismo. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. A continuación, para fijar posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bello Rodrigo por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Llevamos casi una hora de debate y empezamos a ver un poco las anomalías de esta cuestión. Señora Fernández, estamos muy de acuerdo con lo que ha presentado, estamos de acuerdo con la enmienda de totalidad que presenta Unidas por Extremadura y, por tanto, la vamos a apoyar. Además, nos gusta que compartamos ese espacio de la historia, que estamos en el lado correcto, que estamos donde están las víctimas, que no nos ponemos con los verdugos, que no queremos silenciar nada, que estamos con las asociaciones, que estamos con los colectivos, estamos donde tenemos que estar. Y vamos a seguir estando donde tenemos que estar. Y le doy un consejo. No se esfuerce mucho porque, lo decía el señor Fernández Vara, que cuando una persona quiere entender la memoria histórica le faltan 5 minutos. 5 minutos. Emplea 5 minutos en escuchar, en leer y en enterarse de qué va esto y lo entiende. Si tiene un mínimo de dignidad, lo entiende. Pero el que no quiere entender nunca lo va a entender, señora Fernández. Además, es así. Pero bueno, esta sesión tiene una serie de cuestiones que tenemos que recalcar. Hoy las derechas, entre ustedes se llaman la cobarde y la valiente, aunque yo creo que hay una secuestrada y otra acomplejada, me gustan más utilizar esos términos, han retorcido el reglamento hasta acomodar este debate a su interés, donde ahora nos vamos a comer 20 minutos de cierre con los proponentes, sin confrontar, que es lo que a nosotros nos motiva, porque en eso consiste, en persuadir, en debatir. Pero bueno, hasta ese punto llega esa utilización legítima pero torticera del reglamento que busca ese objetivo, que es, pues bueno, que esto pase sin pena ni gloria y vendernos esa supuesta moderación y centralidad que este Gobierno no tiene. Los otros, los de hoy, que están entregados a la causa, las señorías de Vox, que hoy se han convertido de repente en demócratas, pues ya empiezan a enterarse de que no les va a valer para nada esto que se ha hecho hoy. Dice un proverbio que aparentan ser los moderados todos aquellos que tienen miedo o todos los que piensan traicionar a alguien de alguna manera. Y efectivamente, ¿quién los ha visto y quién los ve? Señor León, hasta hace no mucho, usted y yo nos hemos entendido en el Ayuntamiento de Cáceres con estas cuestiones y estábamos de acuerdo en la mayoría. Podíamos tener matices en pequeñas cosas, pero estábamos de acuerdo en muchas cosas que hoy, con su ley, intentan ustedes enterrar. Hablamos de calles franquistas, hablamos de simbología franquista que había que eliminar, hablamos de complejos, como la plaza de Manuel García Tomé. Aquello era diálogo, aquello era encuentro, aquello era sentido común y, pese a que ustedes lo quiten de la ley, aquello era memoria histórica. Mire, hoy, hace no mucho, hemos celebrado el Día del Libro y viene
Y viene a mi mente Miguel de Unamuno. Unamuno dejó algunas frases para la historia muy contundentes y muy necesarias. Una de ellas, que el fascismo se cura leyendo. Y tiene razón. Otra, vencerán, pero no convencerán, que es lo que les va a pasar a ustedes hoy. Ustedes saben, y además ese es el problema que tienen ustedes y olvidan la hemeroteca, señorías del Partido Popular. Ustedes saben que desde que se transformaron de Alianza Popular a Partido Popular arrastran un complejo. Por eso decía lo de la derechita acomplejada. Y ese complejo aflora cada cierto tiempo. No se separan de su ideología como herederos del franquismo sociológico. Ese es su problema. Ojo, no por los orígenes franquistas, sino porque renuncian a renegar de esos orígenes franquistas. Ejemplos hay muchos, y no me voy a ir a los discursos de Fraga en su doble trayectoria. Vámonos al siglo XXI. Hemos asistido a 4 ejemplos irrefutables. Año 2002, se presenta una moción en el Congreso de los Diputados con motivo de los 25 años de la democracia, llamaron entonces. Ustedes se negaron a condenar el franquismo. Era una gran oportunidad para hacerlo. Y enmendaron la moción añadiéndole un eufemismo de estos indignos que ustedes se inventan. Condenamos los regímenes totalitarios con atentados a la libertad, pero no la dictadura franquista. Año 2006, fue más grave. Se quedaron solos junto a la extrema derecha polaca, la Liga de las Familias, en el Parlamento Europeo en su rechazo a condenar el franquismo. Las 2 únicas formaciones que votaron en contra. Año 2007, votan en contra de la Ley de Memoria Histórica Nacional. Año 2018, votan en contra de la Ley de Memoria Democrática de Extremadura. Si al final no va a ser tan lejano eso que decían ustedes en aquellos años de la mayoría silenciosa, que hoy se ha transformado en eso de el que pueda hacer que haga. Y todos nos entendemos. Hablemos de anormalidades. Es curioso, señorías, el uso partidista que están haciendo de según qué herramientas jurídicas por parte del Gobierno, especialmente. Ustedes, a modo de leguleyos, han querido embarrar este debate, e incluso la propia tramitación de esta propuesta de ley. Y eso les delata. El Consejo de Gobierno recientemente ha vetado 2 leyes de vivienda que se han presentado en esta Cámara. Su excusa, que influía en el presupuesto de la comunidad autónoma. Algo que es mentira. Mentira. Porque, como saben, la ley de vivienda que presentó nuestro grupo parlamentario evitaba precisamente esas anomalías en los presupuestos, indicando que entraría en vigor en el año 2026. Pero buscaron una excusa y, bueno, ¿para qué vamos a hablar de vivienda? Si, total, es el tema que más importa a los jóvenes, son lo que está generando más desigualdades en nuestra región. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Mejor hablamos de ley de concordia. Y así les damos un guantazo a las asociaciones memorialistas, porque nosotros lo valemos. Qué curioso. Y esta ley, por cierto, la llamada ley de concordia, ¿no afecta al presupuesto de ingresos y gastos de la comunidad? ¿No? Qué curioso. Y no la vetan, ¿eh? ¿Por qué se alude en unas leyes a la necesidad de contar con el preceptivo informe del Consejo de Estado y en otras no? Les vuelve a delatar. Porque se ha tramitado como propuesta de ley y no como proyecto de ley que prescribe el informe del Consejo de Estado. Un informe que, por cierto, a la vida del recorrido judicial, y me voy a esta misma semana al Tribunal Constitucional, deberían plantearse. Además, esta ley va a seguir el mismo recorrido que todas las leyes de la discordia. Como no leen, les recuerdo. Según el Tribunal Constitucional de esta semana, estas leyes, y su articulado es muy parecido, limitan y restringen los derechos de las víctimas del franquismo cuando equipara y atenta contra varios artículos de la Constitución en eso de equiparar todas las víctimas, entre comillas, aludiendo a la Segunda República. Así que se les ha quedado una buena tarde para empezar a darse cuenta de que están perdiendo tiempo, credibilidad y dignidad. 2 ideas fundamentales que harán de su propuesta agua de borraja. No pueden ignorar que existe una ley española de memoria democrática que deben cumplir. Y dado que lo que están proponiendo atentan a la Constitución, este grupo parlamentario, les informo que ya ha puesto en marcha la maquinaria jurídica para llevar esta tropelía ante el Tribunal Constitucional. Así que tranquilos, que queda ley de memoria histórica y democrática de Extremadura para rato. En 40 años de dictadura no pudieron socavar la dignidad de los que sufrieron la represión y hoy no van a callar la voz de los que reivindicamos la memoria democrática. Voy terminando. Les decía, hoy aprobarán esta bazofia,
este quiero y no puedo, este texto revanchista, machista y fascista, pero nos veremos en los tribunales. Pelearemos hasta el último segundo por la dignidad. Llevaremos este asunto a donde sea. Y mientras, recuerden que tienen una ley en vigor que deben cumplir. Además, esta ola de polarización que ustedes están alimentando con este intento de amordazar al movimiento memorialista, lo que va a conseguir es lo contrario. Va a haber más memoria. Nuestras diputaciones provinciales seguirán organizando más actividades, más exposiciones, más exhumaciones, más estudios de ADN. Es decir, continuaremos escribiendo esa parte de la historia que no solo no nos contaron, sino que cercenaron, ocultaron y hoy con esta ley intentan amordazar. Vamos a dignificar el papel de los auténticos paradigmas de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Personas como Conchita Viera, que consagró su vida a localizar a su padre, el entonces alcalde de Valencia de Alcántara, Amado Viera, que junto con otros 47 compañeros y compañeras fueron represaliados, torturados, asesinados y arrojados, algunos con vida, al interior de la mina Tirría. Vamos a dignificar esos lugares de la represión. Vamos a atender y a escuchar a los maestros, a las mujeres, a los colectivos estigmatizados. Figuras como el alcalde Antonio Canales, que fue encarcelado en la cárcel que él mismo construyó para mejorar las condiciones de vida de los presos de entonces, y que no consiguieron ni la derecha más recalcitrante parar ese asesinato. Porque el olvido no es una opción, como no vamos a olvidar el campo de concentración de Castuera, la plaza de Toro de Cáceres, el campo de concentración de los Arenales o la mina de La Paloma. Termino. Hubo memorias antes de las leyes de memoria, porque nadie consintió el olvido, porque es imposible callar las ausencias, soslayar los delitos contra la humanidad, la vergüenza de seguir consintiendo la existencia de fosas comunes aquí en nuestra región. Así que mientras nos quede un ápice de sangre a este grupo parlamentario habrá memoria, habrá justicia, habrá reparación, habrá garantía de no repetición, porque hoy gana la vida, ganan los derechos y pierden las derechas. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Bello. Para cerrar el debate, los autores de la propuesta de ley dispondrán de 10 minutos cada uno y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña Vara por un tiempo de 10 minutos. Buenos días o buenas tardes otra vez, señorías. Tengo que decirle, y los digo con disgusto, que ustedes, la izquierda, no tienen memoria ni idea de historia, y mucho menos de idea de democracia. Necesitan salir de esa caverna en la que llevan tantos y tantos años metidos. Y me atrevo a decirles, sin ningún tipo de pudor, que son unos miserables tanto intelectual como moralmente. Me han traído a colación... Sí, lo repito, no se preocupen. Señor diputado, tiene su tiempo paralizado, por lo tanto, ruego respeto a todos y cada uno de los intervinientes en esta Cámara. Gracias, señora vicepresidenta. Tiene su tiempo paralizado. Espere hasta que no se recupere el silencio en la Cámara, no tome la palabra. Puede continuar. Muchas gracias. Le quedan 9 minutos y medio, por lo tanto, les ruego tengan paciencia. Repito que su moral y su intelectualidad tan baja no tiene límite. Ustedes, aplaudiendo que el Tribunal Constitucional haya suspendido, por ejemplo, la Ley de Concordia de Valencia, son colaboradores directos en la perpetuación del régimen sanchista. Un régimen fascista, sí, con todas sus letras, porque además de concentrar la autoridad en ese líder que tanto ustedes tanto aman, suprime las libertades individuales y exalta su Estado, que controla a su antojo y placer. En ese inmenso lodazal en el que Sánchez está convirtiendo las instituciones, son ustedes, la izquierda extremeña, una de tantas piaras que el pastor alimenta con prebendas y favores. Y me atrevo a añadir, no se sulfuren, son ustedes unos analfabetos funcionales.
y les explico lo que es. Saben leer, pero no comprenden lo que leen. O que la lección de sus lecturas es errónea y totalmente subjetiva. A la propuesta de ley, a la exposición de motivos, me refiero. He subrayado solamente algunas palabras. Proceso de reconciliación entre españoles comprometidos con el futuro y la democracia. Cerrar heridas. Trabajar por la reconciliación, unir esfuerzos. Reconocimiento de errores. Reparar el daño de todas las víctimas. Por eso apostamos por esa ley de concordia. Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, víctimas del terrorismo, todas, dignidad, memoria, justicia. Por todo ello es por lo que se trae esta ley aquí. Es decir, por lo tanto, lean ustedes y lean bien. Señora Fernández, está presente, sí. No voy a permitir ni falta de respeto a mi persona, ni mucho menos a mi grupo, mucho menos de la izquierda perrofláutica que ustedes representan. Ustedes utilizan el término fascismo con unas connotaciones totalmente a su antojo, y es que demuestra una vez más que no conocen el término fascismo con total claridad. Y he de decirle también, para su sorpresa, fíjese, las carreras que yo tengo las he cursado y las he sacado en la universidad pública, en dos distintas, Salamanca y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Por lo tanto, ni he comprado ni me han dado absolutamente ningún título. Es más, me he peleado con muchos profesores adoctrinados que cuando uno se salía de ese redil, y les ponía una exposición objetiva, pues tenía, si cabe, más dificultad que el resto de borreguitos apesebrados que cursaban conmigo la carrera. ¿Sí? Habla usted también de que el 4% de víctimas han sido recuperadas, pero ya os digo, solamente 4%. Las leyes de memoria llevan en vigor desde 2007, por tanto, usted ha sido aquí una expositora de ese tremendo fraude, es decir, casi 20 años y no se ha recuperado ni el 90% de las víctimas de la guerra civil. Quiero decirle, en 20 años, con una gestión adecuada del dinero que se ha destinado a las leyes de memoria, le digo, podíamos haber rescatado, y desenterrado víctimas, no le digo ya de las guerras carlistas, es que le digo ya hasta de las guerras Asturias y Cántabras, porque en 20 años había dado tiempo para absolutamente todo. Con esto demuestra el tremendo fraude de las leyes de memoria. Es decir, ¿dónde se ha ido? Dígamelo ustedes. Por el camino, chiringuitos, asociaciones y demás. Por lo tanto, a ustedes, a los comunistas, lecciones de historia ninguna, que por cierto, durante la propia guerra, a ustedes fueron los primeros que fusilaron a aquellos. Y si no, lea la biografía de Andrew Nin, por ejemplo, sin ir más lejos, o la represión de esos regímenes que ustedes defienden, ¿no? En China 60 millones, Unión Soviética 20 millones, sume, Corea del Norte y Camboya 4 millones. Nos vamos aquí a España sin ir más lejos, ¿no? Bueno, aquí obviamente sabe usted que hay zona nacional pronto, pero ¿y Madrid? En Madrid, sumando en un mes, desde el 4 de noviembre al 4 de diciembre, se ejecutaron más de 15.000 asesinados. ¿Por qué? Por ser sacerdotes, personas de derechas, estar en listas de congregaciones religiosas, más de 15.000. No lo digo yo, Le recomiendo un libro, Datos exactos de la guerra civil, datos de archivo. El autor, Salas Larrazábal. Y, por cierto, su amado Carrillo, más de 2.500 fusilados en Paracuellos, sin juicio. Víctimas de esas sacas que tanto les gustaban a ustedes entre noviembre y diciembre del 36, 2.500 fusilados. Por lo tanto, ¿qué pretendemos con esta ley? Se lo digo a ustedes de la izquierda, señor Bello. Ustedes se quejan del tiempo que hemos tenido. Ustedes han tenido 25 minutos, nosotros 17 y medio. Y ya les digo que le he escuchado atentamente y es que no nos convencen, por más que intentamos, pero es que no nos han convencido durante todos estos casi 20 años y no nos han convencido, por supuesto, ahora. Y le digo, una víctima es una víctima. Y ustedes han enterrado a muchos compañeros, por supuesto. Pero lo más asqueroso de todo es que hoy se sientan con los asesinos de sus compañeros. Que se les debería caer la cara de vergüenza. Y, por supuesto, pretendemos que no haya adoctrinamiento, sino que se exponga una historia justa. Es decir, que se aplique, por ejemplo, que se explique, que usted aquí ninguno lo ha comentado, la Ley de Defensa de la República,
que acabó con derechos fundamentales y consiguió la arbitrariedad gubernamental, ¿no?, además de la férrea censura y demás. No me entretengo. Les digo, ¿saben ustedes, y si no se lo cuento yo, que durante la Segunda República, en tiempos de paz, gobierno de Azaña, hubo 4 campos de concentración en España? Eso se nos ha olvidado. En Alcalá de Henares, en Burgos, en Puerto de Santa María y en la isla de Annobón, allá por Guinea. ¿Quiénes iban a estos campos de concentración? Alcohólicos, proxenetas y lo que hoy podríamos llamar parados de larga duración, que si siguiesen vigentes esos campos hoy día estarían llenos de socialistas. Todos esos campos recogidos en la Ley de Vagos y Maleantes, aprobada en agosto del 33. Entonces, eso es memoria, eso es lo que quiero yo que sepa la gente. Queremos nosotros que sepa la gente lo que pasó. No que como aquí alegremente se ha dicho, ¿no?, es que ustedes provocaron el alzamiento, ¿no?, en julio del 36. No. En octubre del 34 empezó la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque algún elemento social y político se sublevó contra el régimen legalmente establecido. Es decir, la democracia solo valía cuando ganaban ellos, como parece suceder hoy día. Entonces, la democracia hay que respetarla, pase lo que pase. No me voy a entretener en lo que sucedió en octubre del 34. Repito, si quieren salir de su caverna, lean. Yo no tengo ningún problema, les facilito una bibliografía amplia y extensa donde pueden contactar lo que leen habitualmente. Febrero del 36, lo mismo. O no quieran leer, vayan al archivo de Cáceres, ¿no?, donde ganaron las derechas, pero se cambiaron papeletas, ¿no?, y dieron el triunfo al Frente Popular, amañando, tergiversando, ¿no?, tan acostumbrados que están. Pero claro, si no saben hacer otra cosa, ¿no?, históricamente, y hoy estamos asistiendo pues a este esperpento, ¿no?, a este vodevil, ¿no? Aplaudieron a Largo Caballero en su día, aplaudieron a Zapatero también en el suyo, a Pedro Sánchez, que yo no sé, que cada uno que viene va haciendo mejor al anterior. Aplauden a este señor ausente, ¿no?, al que ha venido y ha dicho aquí algún diputado, ¿no?, parece que le pica el escaño, ¿no?, es decir, no es capaz de en su primer día aguantar aquí estoico. Por tanto, sabemos todos lo que sucedió en todos esos años. Desde entonces, su rencor, resentimiento, odio y una tirria enfermiza que les hace creerse su propia mentira impuesta, que se la creen. Por lo tanto, si quieren salir de su miseria moral, yo les animo a que abran sus mentes, se empapen de historia y lean. Yo lo he hecho. Es decir, yo cuando salí de la universidad empecé a leer y vi un nuevo mundo que la universidad se me había opacado. Solo así saldrán de su analfabetismo funcional, repito, no es ningún insulto, pero el que les permite solo ver un lado de la historia. Además, se empeñan, con esto termino, se empeñan en seguir llenando de mierda, perdón la expresión, la historia reciente del Partido Socialista Extremeño, pues continúan escribiendo otro capítulo más de su infinita historia criminal y corrupta. Y es que la historia criminal y corrupta del Partido Socialista no tiene fin. Les digo, muy a su pesar, sean bienvenidos a la nueva Extremadura, a la nueva historia real, justa y objetiva. Y, sinceramente, y con todo mi pesar, vayan a patalear a otro sitio. No nos han convencido y les digo que, sinceramente, recurran a lo que quieran, pero se les ha acabado el chollo. Y sí, hoy, mañana y en tanto en cuanto estemos nosotros aquí, se les ha acabado el chollo. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocaña. Señora vicepresidenta. Sí, señora Álvarez, ¿por qué pide la palabra? Pido la palabra aludiendo al artículo 134A. Exponga por qué. Rogaría que se retirara del diario de sesiones el término de miserables que el señor diputado de Vox ha dirigido a la bancada socialista. Gracias, señora Álvarez. Se examinará y se evaluará convenientemente. Gracias. Continuamos en esta ocasión para cerrar el debate con el autor de la propuesta de ley. En esta ocasión, a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor León Rodríguez por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Qué pena, señora Fernández, con lo joven que es usted, cómo
no entiendo cómo puede tener esa visión tan parcial, tan sesgada y tan sectaria de lo que es la historia de nuestro país. Yo creo que su dogmatismo le cierra la razón y de verdad creo que es una auténtica pena. Qué lástima no haber aprendido de aquellos que antepusieron los intereses colectivos y el perdón por encima del rencor, del odio y del resentimiento. Una auténtica lástima. Mire, nosotros no somos cómplices de nadie. Y yo creo que usted no se ha leído ni la propuesta de ley. Porque esta propuesta de ley no va contra las víctimas. Todo lo contrario. Las ampara, las protege y las reconoce. Las ampara, las protege, las reconoce. Las dignifica y dota de herramientas para recuperar lo que es su dignidad, recuperar los restos y para trabajar en aquello que creemos que es realmente lo importante, las víctimas. Y víctimas son todas las víctimas, víctimas por motivos ideológicos, víctimas por motivos de su condición sexual, víctimas por ser familiares de, víctimas mujeres, víctimas hombres, víctimas niños, víctimas niñas, víctimas todas las víctimas, sin distinción de ningún tipo. Y así las consideramos en esta propuesta de ley. Y nosotros creemos en la igualdad, es que nos creemos ese discurso, porque creemos en la igualdad. Creemos en la igualdad, creemos en la libertad y creemos en los funcionarios. Por eso nosotros, como creemos en la libertad y creemos en los técnicos emiten libremente sus informes. Nosotros no nos preguntamos de quién depende la unidad de igualdad de la Consejería de Cultura. Hay otro que sí se pregunta que de quién depende la Fiscalía. Por eso el técnico puede emitir el informe que considera. Y en España eso no ocurre. Nosotros la dignidad la vamos a defender siempre. Y en esta ley está contemplada desde el artículo 1 hasta el último. Está amparada por esta propuesta de ley que hemos presentado en la mañana de hoy. Señor Bello, le recomiendo que se escuche o que se lea su intervención. Se lo recomiendo. Yo he dialogado con usted, como he dialogado con muchos políticos y con muchas fuerzas políticas, ayer, hoy y siempre, porque creo que el diálogo y el consenso es la razón de ser de un político, servir a la sociedad, al interés público, a través del diálogo y del consenso, siempre. Por eso me sorprende su intervención de hoy, porque además no le creía capaz de decir algunas cosas. Que diga que la ley LGTBI de Extremadura fue a pesar del gobierno que la promulgó, que fue el del Partido Popular, no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda. Fue un gobierno del Partido Popular el que promulga esa ley. Y sí. ¿Quién impulsa la ley? El gobierno del Partido Popular en aquella legislatura. Y otra cosa, señor Bello, dice que nosotros no hemos aprobado condenas contra el fascismo, la dictadura, y ¿por qué no dice aquellas que sí lo hemos hecho? Aquella del 20 de noviembre de 2002 en el Congreso de los Diputados, gobernando el presidente Aznar, en la que se condenó por unanimidad el golpe de Estado. No sea trilero. Si lo cuenta, cuéntelo todo, lo uno y lo otro, porque a lo mejor lo uno no se aprobó porque había algún subterfugio de esos que ustedes siempre utilizan. Y solo se ha recuperado un porcentaje pequeño de restos, solo 470 restos se han recuperado en 40 años. ¿Y quién ha gobernado esta región? ¿Pero quién ha gobernado esta región? ¿Pero desde cuándo se promulgó la ley? ¿Desde cuándo se aprobó la ley en Extremadura de memoria democrática? ¿Vamos a tener nosotros la culpa que llevamos? No llega ni a 2 años. Pero si precisamente es ahora cuando se están haciendo los esfuerzos para recuperar esos restos y se están poniendo los recursos para ejecutarlos y para que se puedan celebrar. Y señora Fernández, ¿nos lo critica ahora que se está haciendo mejor las cosas que nunca? Critique a esos señores que han estado gobernando aquí, en esta región, durante muchísimos años.
Yo le reto a que me diga dónde se impide, en qué parte del texto se dice que dónde se impide la recuperación de restos o se ataca a la dignidad de la víctima. Dígamelo, porque no existe, no es verdad. Usted dice aquí, esta ley, esta propuesta es inconstitucional, y se queda tan ancha, ni que fuera usted magistrada de este órgano, ¿no? Se queda tan ancha. Oiga, eso usted ni lo puede decir y además no está preparada para ello. Que esta norma va contra todas las leyes. ¿Me puede decir qué párrafo de la misma va en contra de la ley? ¿Me puede señalar qué punto, qué artículo va en contra de alguna norma? Es que no puede hacerlo. Realmente no puede hacerlo. Señorías, nosotros hemos presentado una propuesta de ley desde la convicción. No nos gustaba cuando se presentó otra propuesta de ley, ni nos gustaba la Ley de Memoria Histórica. Y a ninguna de sus señorías le va a extrañar, porque ya en septiembre del año 2008 ya lo manifestamos públicamente, ya presentamos una enmienda de totalidad a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Ya anunciamos que cuando tuviéramos la oportunidad íbamos a derogar esta ley, que íbamos a modificar esta ley para centrar precisamente en las víctimas y en lo que es la concordia. Ya lo anunciamos. Nosotros hicimos un ejercicio, estamos haciendo un ejercicio de coherencia política. A lo mejor otro diputado que acaba de estrenar escaño, ¿no?, que dijo que no quería el aforamiento y que no iba a venir aquí hasta que no pasaran algunas cosas, y ha aterrizado antes precisamente para conseguir ese aforamiento exprés. Pero nosotros hoy hemos hecho un ejercicio de coherencia política al presentar una propuesta de ley que siempre hemos anunciado, porque no nos gustaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Y no nos gustaba porque era frentista. Y a tenor de sus discursos, creo que estamos en el buen camino. Porque era sectaria, porque era revisionista, porque resucitaba el resentimiento y, desde luego, el enfrentamiento de la sociedad. Y por eso hemos presentado esta propuesta de ley. Una propuesta en la que nos centramos, como he dicho anteriormente, en lo verdaderamente importante, en la dignidad, en la recuperación, en el restablecimiento de los restos, en dotar de herramientas para que eso suceda, como hasta ahora no venía sucediendo. Nos centrábamos en el reencuentro, en el consenso, en evitar ese frentismo. ¿Y ustedes qué es lo que nos plantean y nos han planteado a lo largo de la mañana de hoy? Pues nos plantean mantenerse en ese revisionismo histórico. Nos plantean continuar con la división, con el enfrentamiento, con la confrontación. En definitiva, se alejan, y lo reivindico una vez más, del espíritu de la transición y del pacto constitucional. Unos se alejan de esa socialdemocracia y otros de ese comunismo del siglo XXI. Unos y otros están y regresan al pasado, a ese Frente Popular que, desde luego, también es para escribir una historia. Señorías, nosotros queremos contribuir con esta propuesta de ley desde Extremadura a que se acaben de una vez por todas la bandería, los bandos, los buenos y los malos, para que desde la concordia, desde el entendimiento, desde el diálogo, desde el consenso, hagamos una Extremadura mejor, una España mejor, que nos aleje del enfrentamiento y de la división, que son ejercicios estériles y que solo conduce a que la sociedad pierda. No contribuyan, por tanto, a destruir lo que tanto costó a una generación de españoles, como fue la transición que ustedes demonizan y que yo, desde luego, aplaudo, pues fue a través del diálogo, de la cesión, del esfuerzo, del perdón y de la reconciliación. Leía, con motivo de esta intervención, acerca de la transición, que este fue un periodo de encuentro, de debate, de reivindicación política, de abrazo a la democracia, y que la Constitución del 78 es un acta de paz, de armisticio, del cierre definitivo de una guerra civil,
de una larga dictadura, de 2 siglos de enfrentamiento. ¿Y saben quién lo decía esto? Señor Lo decía León. un tal Alfonso Guerra. En eso siempre nos va a encontrar a todos nosotros. El PP siempre estará Gracias. en la concordia. Señor Nada más y León. muchísimas gracias. El sexto punto del orden del día es la moción número 38, subsiguiente a la interpelación número 79, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia hídrica. Está formulada por el Grupo